tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos nuevamente en la entrevista del mes de agosto. Este mes nos acompaña la doctora Amparo García Quirós. Ella es una invitada a través de nuestra universidad anfitriona del mes, que es precisamente la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este mes tenemos un tema sumamente importante para algunas zonas del país, que muchas otras que vivimos en el norte, por ejemplo, para nosotros como que ese tema a veces no es tan cercano, pero es fundamental conocer. Sin embargo, hay otras zonas del país que es vital que tengamos la información a la mano, y es a través de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, que como cada mes, ustedes saben, intentamos informar, comunicar y coadyuvar a la formación en temas de salud pública en manera general, y este mes precisamente la doctora Amparo nos va a apoyar con el tema del dengue, un tema prioritario en la salud pública. Gracias, doctora, por su tiempo. De nada. Me permito presentar a la doctora. Ella es médica veterinaria zootecnia, egresada de la Universidad Autónoma de México, con maestría en salud pública, egresada de la Escuela Nacional de Salud Pública, y actualmente es responsable en como subdirectora de servicios de salud a la comunidad del estado de Baja California Sur. Y tiene muchísimo que compartirnos en relación al tema que hoy nos atañe, y por eso vamos a comenzar con esta pequeña entrevista. Doctora, le comentamos que al final habrá posiblemente alguna serie de preguntas que tendremos que responder a partir de la información que se proporcione hoy. Bien, pues vamos a dar inicio. Cuéntenos, doctora, cuántos serotipos existen del virus del dengue y cuál es su distribución en nuestro país. Bueno, el dengue se caracteriza porque tiene 4 serotipos. De manera muy sencilla, es el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos serotipos, pues prácticamente son primos hermanos, porque solamente una parte molecular dentro de sus moléculas es lo que los diferencia. En la primera diapositiva que nos está presentando podemos ver que esos serotipos, cómo se distribuyen. Y bueno, esto fue en el 2021 y estamos viendo ya el mapa de distribución de los serotipos hasta el 31 de diciembre, hasta la semana 52 del año, que son los 52 semanas que se hace vigilancia entomovirológica y se está revisando qué tipo de serotipos de todos los pacientes que están llegando al laboratorio. De todos los pacientes se toma una proporción de pacientes y esos pacientes se les hace esa entomovirología para saber cuáles son los serotipos. Como podrá ver, sería muy complejo, se me hace mucho más sencillo con esta imagen poder informarle a la comunidad que los serotipos pues viajan desde el sur de nuestro país hasta el norte. Entonces vienen, mientras vemos algunos serotipos en la zona del sur, podemos estar viendo algunos otros o los mismos a fin de año en la zona del norte. Ahí vemos a Sinaloa, que tiene el serotipo 1, 2 y 3, esto fue a final del año, y en Baja California Sur, por ejemplo, tenemos el 2 y el 3. En este caso, el serotipo 3, yo les comento que el país lleva alrededor de unos 10 años, o sin un poco más de años, donde básicamente los serotipos que han estado circulando son el 1 y el 2. ¿Qué es lo que sucede? Pues que toda la población, en general, a veces ustedes van a escuchar que hablamos de susceptibles. Los susceptibles no son otras personas más que las que no se han enfermado de dengue y que tienen ese riesgo de enfermarse con un serotipo. Entonces, conforme van pasando los años, esos susceptibles para el serotipo 1 y 2, pues se ha ido haciendo menos. Cada día se hace menor porque el serotipo 1 y 2 sigue abarcando, sacando enfermos. Pero vemos el serotipo 3, al menos en la Baja California Sur. El último brote que tuvimos con serotipo 3 fue en el 2003, lo que quiere decir que pues son casi 20 años que se presentó ese brote en el 2003, por lo que ahorita la población susceptible en el estado es muy amplia. Entonces, si nosotros llegáramos a tener un brote de dengue con serotipo 3, sería explosivo, como ya hemos tenido algunos brotes en años anteriores. El último que tuvimos fue precisamente a expensas del Odil,
entre 2014 y 2015, que tardamos en apagarlos precisamente por la distribución de estos serotipos. Entonces, vamos a ver, hay estados, son los más verdes, los que tienen mucha agua, está Veracruz, está Tabasco, está Chiapas, generalmente tiene de todo, porque es la frontera que viene de Sudamérica, entonces es nuestra puerta de entrada. Y algo bien curioso que también se ha observado a través de los años, es que los serotipos recorren, o sea, esta no es una enfermedad de generación espontánea, es una enfermedad que entra a través de la zona de la frontera, y con el desplazamiento por las dos rutas migratorias que tenemos, una que es por el Golfo y la otra que es por el Pacífico, se van extendiendo estos serotipos y van llegando pues hasta la zona del norte. Al paso del tiempo hemos visto que incluso Mexicali, la zona norte, que son calores tremendos y que tienen problemas a veces serios, que dices no es posible que sobrevivan los moscos, pues también han tenido sus buenos brotes. Al parecer el año pasado nos dieron casos. Este brote nosotros en el 2003, esos que se detectaron alrededor de, bueno, el 2003, el año pasado solamente tuvimos 8 casos. De esos 8 casos, 4 casos fueron con serotipo 3, y los 4 casos de serotipo 3 estuvieron en Loreto. Y prácticamente venían con una persona que llegó de Sinaloa, y de ahí se extendió a otras personas. Entonces eso, a nosotros la información epidemiológica que tenemos a diario en una plataforma nos va permitiendo ver y atender esos casos que se van presentando y poder apagar estos focos. Si la podemos pasar al siguiente año. Claro. Siguiente diapositiva. Claro, doctora, antes de continuar, me gustaría que si nos pudiera precisar en algo. Hablamos de 4 serotipos, ¿cuál es el más grave? ¿Hay un nivel de gravedad por serotipo 1, 2 o 3? 1, 2, 3 y 4. Bueno, el serotipo 2 es de los serotipos que presentan mayores casos de dengue con signos de alarma, cuando está solo. Lo que sí está súper bien estudiado y visto es que cuando tú te enfermas con un serotipo, eres susceptible de enfermarte con los otros 3 que no te dieron. Si te enfermaste con el 1, pues te puede dar el 2, el 3 y el 4. Y cuando hay una reinfección con algunos de los otros serotipos, generalmente se presentan cuadros graves. Ok. Eso sí es muy importante, primero pues estar atento, que si te enfermaste, tener mucho cuidado y tomar muchas medidas de precaución para no volverte a enfermar de dengue, es sumamente importante, y sobre todo el seguimiento clínico que te pueden estar dando por una reinfección. Ok, muchísimas gracias. Este es hasta el 16 de junio, la semana 28. Podemos ver que es muy similar. Hay muchos estados, si vemos por ejemplo Veracruz, todavía nada más te marca con el 1, el 2 y el 3, y Tabasco con el 4. Lo que sí vemos pues que en estos estados, tanto Chiapas, Tabasco, Veracruz, es donde generalmente empieza a circular el serotipo 3 y el 4, ¿no? Entonces ya de ahí se va. Sinaloa sigue sin presentar serotipo 3. Estamos hablando más o menos de Michoacán en adelante. No hay presencia de serotipo 3. Sin embargo, si lo vemos del lado derecho, del lado del Golfo, pues ya tenemos serotipo 3 detectado en Nuevo León. Entonces sí es parte de esa vigilancia que vamos haciendo. Es también bien importante mencionar que, por supuesto, que el 2020 y 2021, pues parte de la no movilidad que tuvimos por la pandemia, también puede ser un subregistro por la distracción de estar atendiendo y tratando casos de COVID. Pues prácticamente los casos de dengue a nivel nacional tuvieron una disminución muy marcada. Okay. Pero aún así los sistemas de vigilancia siguen trabajando y ahorita se están retomando nuevamente. Ok. No sé si tengan alguna duda respecto a lo que son los serotipos y la distribución de nuestro país. Yo creo que vamos bien, doctora. Si nos puede, bueno, a partir de lo que nos está algunos hemos escuchado el modo en el que el dengue se transmite.
¿cuáles son las fuentes más asiduas en las que se transmite el dengue y qué nos podría decir al respecto? Pues el dengue es una enfermedad que se transmite a través de un vector. Tenemos las arbovirosis, entonces tenemos un mosco que es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un mosco que pues no nada más transmite el dengue es una arbovirosis, también transmite el Zika y el chikungunya. Una vez que no tenemos más que tener una persona enferma y moscos. Entonces, todos los moscos que piquen a una persona sana, enferma, se van a contaminar. Y también tienen un ciclo ellos de reproducción del virus al interior de su organismo del mosco. Y ya unos 2 o 3 días después, el mosco ya puede estarlo transmitiendo porque lo segrega a través de glándulas salivales. Entonces, a la hora de picar, el mosco va a tener ese intercambio. Se alimenta con la sangre de la persona que esté picando, pero también va a estar transmitiendo ese virus. Una vez que tengamos ese virus ya al interior del organismo, pues se presenta lo que llamamos un periodo de incubación, que va de 3 a 7 días. Cuando nosotros nos enfermamos, no es que me picó un mosco ayer o antier. Generalmente tengo que estar pensando en un periodo de 1 semana más o menos para ubicar, si es que quiero ubicar, si anduve en algún lugar en especial o si salí de vacaciones, de dónde vengo, etcétera, ¿no? Esto es para hacer una relación epidemiológica. Pero normalmente no hay otro mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión es a través de los moscos. Y por eso es muy importante el combate que tenemos contra los moscos, ¿no? Contra no tener moscos en los lugares donde estemos. Realmente vamos a hablar un poquito al respecto y ahorita me gustaría que agregáramos a la información que nos está proporcionando. ¿Cuál es el cuadro clínico del dengue no grave, del dengue con signos de alarma y del dengue grave? Mira, si me puedes ayudar con la tercera diapo. Claro. A ver si no se ve muy borrosilla. La tercera. Ahí está. Nosotros tenemos, les comentaba una vez que presenta ya lo que es el cuadro clínico, ya que te empiezas a enfermar, pues te vas a empezar a sentir un poquito mal. Y tenemos una fase febril. Febril quiere decir que pues nos da fiebre. Esa fase febril nos dura de 1 a 3 días y ahí entramos en lo que pudiera ser una fase crítica hasta del 3º hasta el 6º día. Y posteriormente lo que esperamos es tener una fase de convalescencia, que es donde ya empecemos a recuperarnos. Si me pasas la siguiente, por favor. Había una clasificación anterior al 2009, donde se conocía o se clasificaba nada más al dengue, el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Entonces, lo que pasaba con esa clasificación es que quedaba muy abierto el que el paciente solamente cuando se sentía ya que traía petequias, hemorragias, gingivitis, epistasis, en ese momento el paciente dijera, ay, ya tengo hemorragia, entonces ya estoy más mal o ya estoy grave. Sin embargo, se dejaban pasar otros síntomas que también se consideraban signos de alarma. Entonces, a partir del 2009, cambia esa clasificación para no dejar que la gente que empezaba con síntomas, empezar a tener determinados síntomas, llegara grave a la atención clínica. Y eso pues lo que ayudó fue en obvio a disminuir la tasa de mortalidad en gran manera, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dengue sin signos de alarma, o sea, iniciamos con un cuadro de dengue, vamos a tener mialgias, que son dolores de músculos, artralgias, dolores de articulaciones, fiebre, se habla del dolor de ojos o dolor retrocular, que la gente se refiere que le duele la parte de atrás de los ojos, y no tiene la temperatura la fiebre debe de haber fiebre, generalmente hay fiebre de 38.5 en adelante,
y es parte de lo que nosotros vamos a tener. Cuando empezamos a tener signos de alarma, el paciente empieza a tener algunos problemas de vómito, el vómito es persistente, un vómito en el que el paciente tenga 3, 4 vómitos en una hora, va a empezar con dolor abdominal, va a empezar con hepatomegalia, esto es dolor en la parte hepática, en la fosa hepática, y sobre todo que en esta parte empieza a tener un problema de baja de plaquetas, y el hematocrito se cambia constantemente, o sea, son los líquidos que se ven en los estudios, en los análisis de biometrías hemáticas. Eso te permite ver que el paciente, por un lado, en muchas de las ocasiones lo que tiene es que empieza a tener extravasación al interior, o sea, tiene salida de líquidos. ¿Por qué? Porque sus plaquetas se bajaron. Y entonces empieza a ver, así como puede sangrar por fuera, pues también por dentro. Y hay acúmulo de líquidos en el abdomen, hay acúmulo de líquidos en pulmón, hay acúmulo de líquidos. Por eso el estómago les duele, pues, pero porque trae ese acúmulo de líquidos. Les comento que en años anteriores, en algunos brotes, por ejemplo, hay pacientes que en ocasiones llegan a meter a cirugía porque pues trae un dolor abdominal muy fuerte y se puede pensar que es, no sé, la vesícula, y al abrirlo pues se dan cuenta que no, o sea, está todo perfecto y lo único que tiene pues es que tiene dengue y que tiene una excavación de líquidos al interior. Entonces, de ahí que si ya empieza con esos signos de alarma, el paciente inmediatamente le hacen una observación ya más estrecha en una unidad de salud, y en muchas de las ocasiones pues ya se interna. Lo hemos visto cuando tenemos brotes, el paciente se le dice, llega y dice, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele en las articulaciones, tengo petequias, bueno, se va a ir a su casa cuando no tenemos suficientes camas, ¿no? Va a ir a su casa, pero si usted tiene vómitos, si usted no le baja la fiebre, si usted empieza con dolor abdominal, inmediatamente se regresa. Entonces le van dando un seguimiento al paciente. ¿Esto para qué? Pues para evitar que el paciente vaya a tener fuga de plasma, ya te llegue chocado, ya con un caso grave, ¿no? O que ya tenga una acumulación exagerada de líquidos, que el paciente a veces se llega ahogando porque tiene líquido en pulmón, por ejemplo, que llegue con una dificultad respiratoria o que ya llegue con sangrado y pues peor tantito que llegue con una falla orgánica múltiple. Entonces esas son las etapas que nos permiten detectar cuando es un dengue con signos de alarma, inmediatamente le empezamos a dar una atención más especial y sobre todo detectar que no se te pase a ser un dengue grave y que podamos cumplir con ese tiempo de la gráfica anterior, de que del tercero al sexto día, esa parte difícil que va a pasar el paciente, sobre todo con plaquetopenia, que las plaquetas le van a estar bajando, nos permita que el paciente ya no pase a mayores y pueda empezar a subir nuevamente sus plaquetas y a tener una recuperación toda su cuerpo. No sé si tengan alguna duda respecto a... No, muy bien, creo que es sumamente importante porque a veces, como usted bien lo indica, cuando no tenemos en tiempo y forma y cuando no ubicamos estos niveles de gravedad, podemos llegar a casos serios que no estamos siendo atendidos de manera adecuada y pertinente y esto puede provocar pues grandes impactos, ¿no? En la salud personal. Ok, bien doctora, muchísimas gracias por esa connotación. Bueno, ya vimos que es algo verdaderamente alarmante el dengue para quienes no tenemos contacto seguido con él. Por ejemplo, nosotros es que estamos en Baja California, en Tijuana, no tenemos ese contacto directo con todos estos temas, ¿no? Diferencia Baja California Sur a Veracruz, como vemos distribuido en el mapa. ¿Cómo se puede prevenir la transmisión del dengue? ¿Hay alguna vacuna para el dengue, para evitarlo? Se elaboró una vacuna hace algunos años, hubo serios problemas con algunos de los tipos de los serotipos, no recuerdo si fue el 3 o el 4, y finalmente no la sacaron, no se utilizó, no era, no fue
pues no fue como esperábamos en la comunidad, y aparte me parece que los costos eran muy elevados para lo que se esperaba impactar con el uso de la vacuna. Entonces, por el momento no tenemos una vacuna, no la utilizamos en salud pública, y seguimos haciendo el control, el control físico, el control químico y algunos tipos de control biológico. Ok, entonces tiene que ver con una cultura de prevención, ¿cierto? Sí. Perfecto. Eso es bien importante, tiene que ver con una cultura de prevención, porque una vez que ya nos enteramos o sabemos cómo es, de qué nos enfermamos y que nos enferma un mosco, pues en obvio nosotros tendremos que estar atacando directamente a los moscos y atendiendo esa parte, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Evitar tener larvas en nuestra casa. ¿Dónde vamos a tener las larvas? Pues hay lugares, por ejemplo, la Baja California Sur, un estado que guarda mucha agua en algunas colonias, la guarda, por ejemplo, en tambos para su uso. Hay ese tipo de tambos en las que los tapamos, que normalmente las hembras van a llegar a opositar ahí, y en una semana, menos de una semana, vamos a tener huevitos pegados en las paredes de los tambos, y va a haber moscos. Entonces, cuando hay moscos en la casa, nosotros debemos de buscar dónde están. Entonces, pueden estar en el agua, a lo mejor tengo un charco que se nace en el baño, puede ser que tenga muchas macetas y le pongo agua, no están bien drenadas. Entonces, necesitamos estar buscando de dónde provienen, porque los moscos generalmente son intradomiciliarios. Es muy raro, casi siempre a veces vamos a decir, es que el vecino tiene muchos moscos. La mayoría de las veces no es el vecino, es la casa propia la que propicia el tener criaderos de moscos, que no son más que encharcamientos. Ahora viene la época de lluvias. Cuando nosotros tenemos época de lluvias, la famosa campaña que nosotros manejamos es lava, tapa, voltea y tira. Estas 4 palabras es lava los recipientes donde tú tienes agua, desde tus pilas, de tus lavaderos, hay que estarlas tallando constantemente para que no tenga huevos alrededor, o tus recipientes grandes donde guardas tu agua. Tapa, porque también si tienes agua y la tienes en tambos o tienes tus tinacos, entonces hay que mantenerlos bien tapaditos para que no lleguen las hembras a poner huevos. Y voltea, pues lo que te sirva, pero que no utilices, por ejemplo, las cubetas, una tina. Hay botellas hay un tipo de botellas que no queremos tirar, bueno, no las tiremos, hay que voltearlas para que cuando llueva o nosotros reguemos agua, no acumulen agua y no sean un criadero. Y tira todo lo que no te sirve. O sea, todo lo que no te sirve, las latas, latitas, basura, a la hora que tenemos una lluvia o que estamos regando agua, van a guardar agua. Entonces eso es bien importante, que nosotros mismos mantengamos esa limpieza y ese orden en nuestras viviendas y alrededor. Y eso nos ayuda mucho. Gracias, doctora, muy amplio estos detalles. Hubo un tiempo que yo vi una infografía al respecto, hasta en los cementerios, ¿no? Te hacían la recomendación que en los cementerios cuidaras este cúmulo de agua en las flores que llevas, porque también es un criadero. Y cuando tenemos llantas, ¿no? En el entorno, las llantas acumulan también lo que usted bien indica, ¿no? Súper importante tener en consideración todos estos detalles. Sabemos, doctora, que en La Paz, Baja California, tienen un programa y han instalado un método para poder reducir la transmisión del dengue. Cuéntenos, por favor, sobre este método, cómo se llama, qué es, qué impacto ha tenido y cómo ha favorecido en la reducción de infecciones por dengue. Bueno, mira, el método Wolbachia es un método de tipo biológico. Aquí nos lo presentaron, es un método en el que lo que se hizo es que la Wolbachia es una bacteria, y la bacteria se introduce en los moscos, se introdujo en los moscos en algún momento, y esa bacteria compite por la alimentación que mantiene al dengue. Entonces el mosco puede infectarse de dengue, pero hay una competencia con la Wolbachia. Entonces el mosco ya no puede transmitir, aunque esté infectado de dengue, ya no lo puede estar transmitiendo.
Esto ha sido, fue un programa que ya se terminó, se llevaron 3 etapas. En 2017 empezamos con lo que fue, pues toda la parte administrativa, ver lo que iba a ser el licitario, toda la fase de preparación que le llamamos propiamente, y ya empezamos a partir del 2020, 2019, 2020, la fase piloto, que fue iniciar con la preparación y la instalación de la bacteria en dos zonas de La Paz. Bueno, de antecedentes, discúlpame, no te había dado el antecedente. Este es un programa que ha sido manejado en varios estados del mundo y querían instalarlo en México. México tiene ciertas condiciones climatológicas, por lo que se consideró que podía ser instalado aquí en el país, y en especial se seleccionó a la Baja California Sur porque tenemos de todos los climas, y era un programa que ellos pretendían instalar aquí para ver si se reproduce más adelante en otros estados de la República. Entonces, las mejores condiciones climatológicas se consideraban que estaban aquí, y se ocupó La Paz porque las localidades donde se está trabajando el programa a través del World Mosquito Program habla de localidades con 200,000 habitantes. Entonces nosotros llenábamos ese requisito en cuanto al sector, y pues se abarcó toda la localidad de La Paz. Una vez que se termina la parte del de la fase piloto, empieza lo que es la fase total, donde se empiezan a implementar en el resto de todas las colonias que nos faltaban. Aquí el único problema que tuvimos, pues fue la pandemia, como muchos recordarán. La pandemia nos hizo estar cambiando constantemente algunas cosas. Se había hecho un análisis de qué es lo que nos podía a lo mejor probablemente afectar a nosotros. Y habíamos pensado que una de las cosas que nos podía afectar aquí al estado era una epidemia de dengue. Pensábamos que eso lo veíamos como un riesgo, que tuviéramos una epidemia de dengue y en su momento tuviéramos que entrar con todas las acciones y dejar el proyecto de Wolbachia a un lado, ¿no? Sin embargo, sí tuvimos una epidemia, una pandemia, ¿no? Que hizo que esta última fase se extendiera hasta terminarla a finales del 2021. Pero se terminó. Nosotros terminamos, y los últimos monitoreos nos estaban indicando que estábamos ya con el 80% de Wolbachia en la localidad de La Paz. Este monitoreo se va a seguir haciendo durante 5 años ya por parte del Estado. Se hace con los moscos a través de las, tenemos unas trampas especiales, unas VGs, y a través de esas trampas se hace una recolección de moscos, se mandan al laboratorio y se van a seguir monitoreando. Por supuesto que, ¿qué impacto vamos a tener? El impacto lo vamos a ver en esos 5 años. La idea, en teoría, es que podemos tener casos de dengue en La Paz, pero no deberíamos de tener esos grandes brotes que ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Donde de pronto empiezan a subir y subir y subir. Entonces, pero no implica que no vayamos a tener, porque tenemos mucha gente que nos visita de X lugares, y recordemos que si nosotros estamos encontrando el 80% de la Wolbachia en los moscos, pues quiere decir que de cada 100, 80 tienen Wolbachia, pero 20 no. Pero de todas maneras, esas características harían, eso es lo esperado, que los casos ya no sean tan explosivos como cuando tenemos un brote. De pronto tienes 10, y al otro día tienes 100, y al otro día tienes 200, y en una semana tienes 1000. Entonces, que no dejan de presentarse, pero que vamos a seguir. Ahorita actualmente todavía continuamos monitoreando, y estamos con el 80 en esta última monitoreo. Entonces, okay. No lo hemos bajado. Entonces, ¿puede usted considerar que este método es un éxito en Baja California Sur? La implementación de la Wolbachia, sí. En la presencia de los casos, se va a ver con el seguimiento, porque el seguimiento no nada más es
si está presente la Wolbachia en los moscos, sino también el número de casos que se van a presentar en la localidad de La Paz. Entonces, lo vamos a poder monitorear a través de los años. Sí, sin embargo, con los casos de dengue que usted nos comentaba al principio, veíamos un descenso significativo de casos en La Paz, ¿cierto? Sí, nosotros el año pasado tuvimos 8 casos, de los cuales ya tuvimos pues, 4 casos, que fue más casos en la zona, 4 y 5 casos en la zona norte, y tuvimos 2 casos en Los Cabos y un caso en La Paz. Y ahorita actualmente tenemos un caso y es importado. Entonces sí, el número de casos, aparte que ha disminuido considerablemente, el 2020 tuvimos 30, en el 2021 tuvimos 8, pero por ejemplo en el 2019 tuvimos 89 y en el 2018 tuvimos 186. Esto también es algo que es muy visto, el dengue se presenta en olas, o sea, te bajan los casos, tienes un brote y luego bajan y de pronto te prende otra vez y te vuelven a subir. Entonces lo que estamos esperando es que si hay una subida de casos en el estado como tal, La Paz se vea libre de esos casos. Perfecto. Muchísimas gracias, muy interesantes esos datos. Y bueno, doctora, para ir concluyendo nuestra entrevista, ¿de qué manera considera que debe ser la contribución y la participación de la comunidad para el control del dengue? Fíjate que es algo bien importante. Punto número 1, lo que comentábamos, ¿no? Lo que vamos a hacer en nuestra casa como nosotros. Es pues mantener nuestro patio, es lo que llamamos mantener nuestro patio limpio, mantener un patio libre de lugares donde se pueda acumular el agua y que no haya criaderos. La otra parte que se trabaja también a través de promoción de la salud por parte de la Secretaría de Salud, en conjunto con el municipio, con algunas organizaciones no gubernamentales, tenemos apoyos a veces de la CTM, de la CROP, donde hacemos campañas de descacharrización, porque también es cierto que hay mucha gente que tiene acúmulo de basura en su casa o de cosas que ya no necesita, pero que no puede sacar porque la basura no se la lleva, porque no están hechos los camiones específicamente para llevarse un sillón, una estufa, y fierrotes, entonces no se los llevan. Entonces se hacen esas campañas de descacharrización, ahí es bien importante porque ahí entra la participación comunitaria. En muchas de las ocasiones las mismas líderes de colonia, aparte junto con el personal de salud, ayudan a hacer esa organización y con el apoyo de algunos, te comentaba de algunos, por ejemplo, la TM, la Cruz, que nos pone los trailers, entonces ya se hace se saca las cosas a la calle, la gente saca las cosas, la basura, y se empiezan a subir a los camiones, ¿no? Estamos hablando de que cuando hacemos una campaña de descacharrización, hemos sacado 25, 30 toneladas de basura. Son sectores, a veces son sectores muy pequeños, donde realmente no pueden sacar más, entonces es muy entendible. Es muy entendible, pero muy importante que la gente participe cuando estas campañas de descacharrización se dan y sobre todo que también las promuevan. A lo mejor nosotros podemos estar por aquí pensando por un lado y se pueden solicitar campañas de descacharrización en los lugares que las mismas personas consideren y estar pendiente de lo que tú puedas tirar, pues hay que tirarlo y no lo mantengas. Entonces, es sumamente importante lavar tus cubetas, lavar tus tinacos, mantenerlos cerrados, tapados, o sea, evitar al máximo y cerrarle las puertas a la producción de moscas. Eso es el principal trabajo que tenemos como comunidad. Perfecto. Y por último, si nos quisiera apoyar, si es posible, ¿qué papel podemos jugar las universidades, las instituciones educativas para la prevención del dengue? Pues nosotros hemos trabajado ya con algunas instituciones, con las universidades y con algunos entornos escolares, eso es bien importante, porque cuando tú cubres los entornos escolares, pues cubres una gran parte de la comunidad. Entonces tú cubres esos entornos precisamente haciendo campañas de limpieza, campañas de descacharrización, estar haciendo las verificaciones de cómo está el agua dentro de la universidad, que esté todo tapado, que esté todo bien. Porque el personal, efectivamente hay personal de limpieza que está agregado, pero hay muchas cosas que no haya llantas. O sea, en las campañas de descacharrización
Se tiran principalmente llantas, hay un acúmulo muy grande y hay un número de llantas enorme en el país tirado por todos lados. Entonces, es tirar llantas, tirar, no sé, tazas de baño, cosas que a lo mejor la misma universidad o las mismas escuelas van almacenando. Deshiervar es muy importante porque también hay que recordar que los moscos pues se protegen, ¿no? Entonces pasa una máquina en una fumigación y va fumigando. Y si tenemos la hierba altísima, pues lo que hace el mosco es que se mete en la hierba y ya no le hace nada. Entonces ya pasa el fumigante y ya sale, ¿no? Entonces es muy importante deshiervar. Esa es la parte que hemos hecho con las universidades y con las primarias y las secundarias, que nos piden en ocasiones que los ayudemos, por ejemplo, a fumigar, y ese es el intercambio. Ustedes limpian, deshiervan, descacharrizan y nosotros entramos. Perfecto. Perfecto, doctora. Pues ha sido una charla muy interesante el ver cómo desde Baja California Sur hay un ejemplo y La Paz hay un ejemplo que pueden seguir en otros estados. No sé si Ruth tenga alguna pregunta hasta el momento. Solamente eso, ¿no? Que si este programa que menciona se utiliza en algún otro estado, además de Baja California Sur. También pues dejan saludos desde Universidad La Salle y Centro Universitario del Pacífico, UNICACH. No, fuimos el primer estado que no, al momento no se ha replicado. Se está trabajando también con Wolbachia en otro proyecto en el área de Yucatán, nada más que el proyecto es diferente, ahí es con machos esterilizados, y aquí son las hembras, las que tienen Wolbachia y las que van a reproducir y transmitir la Wolbachia a las siguientes generaciones. La idea es que más adelante se pueda reproducir en otro estado. Sin embargo, bueno, esta cuestión de la pandemia nos viene un poco a desestabilizar. El World Mosquito Program en el futuro podrá tener alguna otra idea de dónde hacer otro convenio en nuestro país, pero por el momento no, ningún otro estado tiene la misma metodología de Wolbachia que tenemos nosotros. Bueno, pues creo que va a ser muy importante que a quienes intervienen y quien vean este video puedan conocer qué es lo que pasó en La Paz y poder analizar las posibilidades, porque sin lugar a dudas va a tener un impacto positivo en la salud pública y eso es lo que buscamos. Doctora Amparo, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Agradecemos al doctor Jaime Ovalle por haberle invitado a través de la Universidad Anfitriona de este mes y decirle a nuestra comunidad que a lo largo del mes vamos a estar compartiendo infografías, videos, información acerca de cómo prevenir el dengue y de qué es el dengue, porque al final creo que todos debemos participar, uno, para cuidar los espacios y los entornos y no generar criaderos de mosquitos que transmitan el dengue. Y segundo, tenemos que informarnos para saber prevenir, apoyar y colaborar en la comunidad. Doctora, muchísimas gracias por esta charla y estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego.